Me llamo Renata Solís Ibarra, tengo 29 años, y estaba sentada en el despacho de un notario en Jalapa, Veracruz, viendo cómo mi tía le decía a todos en esa sala que yo no estaba bien, que el duelo me había afectado, que estaba viendo cosas que no existían, que andaba paranoica, que ella estaba preocupada por mí. Cuando el licenciado Castellanos giró su laptop en silencio, para que todos pudiéramos ver la pantalla, y apareció la cara de mi abuela. Estaba sentada en su sillón azul, el de terciopelo desgastado que lleva en esa sala desde antes de que yo naciera. Traía su cardigan coral y sus aretes de oro chicos y redondos, los mismos aretes que yo traía puestos en ese momento, los que tomé de su cajita de nogal la mañana del velorio y que no pienso devolver. Y miraba directo a la cámara con los ojos tranquilos de una mujer que ya había decidido lo que iba a decir y no le tenía miedo a decirlo. Les voy a contar todo lo que pasó en ese cuarto. Pero primero necesito llevarlos al principio, porque nada de eso tiene sentido sin el inicio. Antes de eso, si llegaron a este video, si algo en esas primeras frases los hizo sentarse un poco más derechos, quédense conmigo todo el rato. Den like ahorita, suscríbanse para que no se les vaya lo que sigue, y si conocen a alguien que alguna vez le dijeron que estaba exagerando cuando en realidad simplemente tenía razón, compártanle esto. Lo necesita escuchar. Y antes de seguir viendo, déjenme un comentario. ¿Desde dónde están viendo esto y qué hora es allá? Siempre tengo genuina curiosidad. Bueno, vamos al principio. Crecí en Jalapa, en la colonia Cuauhtémoc, en una casa pequeña que era ordenada y limpia, y nunca del todo cálida. No por la temperatura, sino por lo que le faltaba. Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años, no de manera dramática. Simplemente fue haciéndose menos presente, más silencioso, hasta que un día su chamarra ya no colgaba en el perchero de la entrada, y mi mamá, Silvia, no lloró frente a nosotros. Nada más hizo la cena, me ayudó con la tarea de español, y siguió adelante. Eso era toda su vida, en realidad. Ella simplemente seguía adelante. Mi mamá era la menor de 2 hijas. La otra era Hortensia. Hortensia tenía 11 años más que mi mamá, y siempre había ocupado un lugar distinto en la familia, más central, más ruidoso, más convencido de que ella era la persona a la que había que escuchar. Se casó con un señor llamado Bulmaro cuando tenía 23 años. Se quedó en Coatepec a 40 minutos de distancia, y construyó lo que ella siempre llamaba su vida, con un énfasis particular en esa palabra que sugería que la versión de mi mamá no contaba del todo. Decía cosas en las cenas familiares para las que yo no tenía palabras cuando era chica, pero que entiendo ahora perfectamente. Cosas como: Silvia siempre ha necesitado más paciencia que los demás, dicho frente a Silvia, dicho como si fuera un cumplido. Mi mamá lo absorbía de la misma manera que absorbía todo, en silencio, sin discutir, como si hace mucho tiempo hubiera decidido que la energía que requería pelear no valía lo que podría recuperar. La persona que llenó lo que mi mamá no podía llenar, no porque fallara, sino porque cargaba demasiado para poder cargarme también a mí, fue mi abuela, Consuelo. Consuelo Ibarra medía 1,58 m en sus zapatos buenos y tenía opinión sobre todo, desde la manera correcta de enrollar una sábana bajera hasta lo que significa ser una persona honesta. Y todo lo decía con la misma calma serena, como si lo hubiera pensado bien y hubiera llegado a la verdad y no había razón para hacer drama. Iba a todas mis obras de la escuela. Me ponía billetes en la mano cuando mi mamá no miraba. Se sentaba conmigo en el corredor de su casa en Coatepec y me decía cosas verdaderas. No verdades suavizadas, verdades reales. Me dijo que algunas personas en las familias tienen miedo de que la felicidad de otros les cuesta algo. Lo dijo de la manera en que dices algo que llevas mucho tiempo sabiendo, y que finalmente has decidido que la otra persona ya está grande para escuchar. Tenía 11 años cuando entendí lo que quería decir. Navidad. Hortensia había llegado desde Coatepec y ya llevaba su segundo vaso de ponche antes de que la comida estuviera siquiera en la mesa. Y dijo, suficientemente fuerte para que todos escucharan, suficientemente casual para que nadie pudiera llamarlo ataque, que mi mamá siempre había sido la difícil, la que le daba más que preocuparse a Consuelo, la que complicaba todo sin necesidad. Y lo dijo de la manera en que alguien dice una cosa que lleva años queriendo decir
y finalmente ha encontrado suficiente público para justificarlo. Mi mamá se quedó en silencio. La vi ponerse completamente quieta y vi que tomaba su tenedor. Y vi que decidía, en tiempo real, quedarse en su silla y no decir nada. Mi abuela miró a Hortensia, luego miró a mi mamá, luego me miró a mí, y ella tampoco dijo nada. Y recuerdo haber pensado, alguien tiene que hacerlo, eventualmente. Alguien tiene que ser quien no se quede callado. Guardé eso. Todavía no sabía qué iba a ser yo. Quiero contarles algo sobre el tipo de persona que tuve que volverme para sobrevivir lo que vino después, porque creo que importa. Me pagué la carrera en la Universidad Veracruzana con una beca parcial por promedio y un trabajo en la fotocopiadora del campus que pagaba 500 pesos a la semana. Estudié comunicación y derecho, no porque tuviera un plan de 5 años, sino porque me interesaba cómo se usa el lenguaje para mover el poder de un lado a otro, lo cual, viéndolo ahora, tiene todo el sentido. Me gradué con promedio de 9.1 y 16,000 pesos de deuda en libros y materiales, y una laptop que yo misma compré con dinero que había ahorrado 2 años de no comprarme cosas que quería. Mi mamá fue a la graduación. Estuvo sentada en las gradas al sol durante 3 horas con el vestido que había comprado específicamente para esa ocasión. Y cuando la encontré después, me abrazó mucho tiempo sin decir nada. Y luego se separó un poco y me miró la cara como si la estuviera memorizando. Me dijo, quiero que sepas que todo lo lograste tú sola. Parece sencillo, pero no lo era. Fue lo más específico que me dijo en toda su vida, y he pensado en eso casi todos los días desde que murió. Hortensia no fue a mi graduación. Me mandó una tarjeta con una tarjeta de regalo de Sanborns de 200 pesos adentro. Me fui a vivir a la Ciudad de México 6 semanas después de graduarme y empecé a trabajar en una organización civil de vivienda digna en la colonia Doctores, ganando 19,000 pesos al mes. Mi abuela me llamaba todos los domingos a las 7 de la noche sin excepción. Me preguntaba sobre mi trabajo y mi departamento, y si estaba comiendo bien y si había encontrado a alguien que valiera la pena. Nunca me hizo sentir que irme a la Ciudad de México era una traición. Nunca me hizo sentir que haberme ido era lo mismo que no quererla. Esa era la diferencia entre ella y Hortensia. Hortensia vivía el movimiento de los otros como abandono. Mi abuela lo vivía como prueba de que había hecho bien su trabajo. Si alguna vez quisieron a alguien de la manera en que Consuelo me quería a mí, en silencio, de manera constante, sin llevar la cuenta. Y si alguna vez vieron cómo alguien intentaba usar ese amor en su contra, entonces creo que ya entienden dentro de qué estaba caminando cuando manejé de regreso a Jalapa, 14 días después de su funeral. Y si esto les está pegando cerca ahorita, si están pensando en alguien en su propia vida que les dio ese tipo de amor, o en alguien que intentó quitárselo, denle like al video, suscríbanse para no perderse lo que sigue, y compártanlo con alguien que necesite escucharlo. Porque lo que viene después es lo que nunca le he dicho en voz alta a nadie, excepto a Tomás. Y Tomás es mi hermano, y estaba ahí, y ni él sabía todo hasta que el video se reprodujo. Mi hermano Tomás tiene 24 años, y me lleva una cabeza de altura, y tiene el mismo pelo negro que yo. Y siente todo como 4 segundos después de sentirlo, lo que significa que siempre puedes verlo en su cara antes de que él sepa que está ahí. Manejó desde Puebla la mañana de la lectura del testamento, porque la noche anterior le mandé un mensaje que decía, necesito que estés en ese cuarto. Sin explicación. Nada más eso. Me contestó, ahí voy. Eso es lo de Tomás. No pregunta por qué. Decide primero y entiende después. Lo cual no siempre es el orden correcto, pero en este caso era exactamente el que se necesitaba. Tocó la puerta de mi cuarto del hotel a las 7:45 de la mañana de la lectura, con su camisa gris marengo mal planchada y sus jeans oscuros. Y me miró un segundo y dijo, ¿dormiste? Dije, algo. Dijo, ¿quieres desayunar? Dije, no. Dijo, órale. Y se sentó en el borde de la cama y nos quedamos sentados ahí un rato en el silencio. Y eso fue suficiente. Eso fue todo, en realidad. Lo que no le dije esa mañana, lo que no le había dicho a nadie, era que traía una carpeta en mi bolsa. Una carpeta manila con copias impresas de 3 correos que mi abuela me había mandado en el último año de su vida.
Correos a los que yo nunca había respondido de una manera que demostrara que entendía lo que me estaba diciendo en realidad. Correos que había leído y releído en las semanas desde su muerte, y que finalmente había entendido, de la manera en que entiendes algo solo después de que la persona que lo escribió ya no está. Todavía no sabía que mi abuela tenía su propia carpeta. Todavía no sabía que ella había estado preparando ese día mucho más tiempo que yo. Nada más agarré mi bolsa, toqué el arete izquierdo, de ella, de oro, chico, tibio de mi piel, y dije, bueno, vámonos. El despacho del licenciado Castellanos olía a papel viejo y a café que había estado demasiado tiempo en la cafetera, y el piso era de loseta beige, que probablemente llevaba ahí desde 1996, y que nadie había cambiado porque no era suficientemente ofensiva para justificarlo. Había una mesa redonda de conferencias con 4 sillas, una ventana que daba a la calle Enríquez, una credenza con una foto pequeña enmarcada de una niña con uniforme de fútbol que asumí era su hija. Hortensia ya estaba ahí. Claro que ya estaba. Estaba sentada con la espalda recta y el blazer abotonado, y el pelo perfectamente laceado, y su bolsa de piel negra estaba sobre la mesa junto a ella, como si también asistiera a la reunión. Me miró cuando entré de la manera en que me ha mirado durante la mayor parte de mi vida. No con hostilidad exactamente, sino con una neutralidad cuidadosa que era su propia forma de descarte. Como si ya me hubiera contabilizado y hubiera seguido adelante. Dijo, Renata. Nada más mi nombre. De la manera en que dices una palabra que has decidido que es más chica de lo que cree que es. Dije, Hortensia. El mismo tono. Había practicado eso en el camino. Tomás entró detrás de mí, y su silla raspó el piso cuando la jaló, y vi que la mandíbula de Hortensia se tensó. Apenas. Lo suficiente. El licenciado Castellanos entró 2 minutos después con su portafolio de cuero y sus gafas de armazón plateada, y me dio la mano con las 2 suyas de una manera que me hizo sentir que lo decía en serio. Dijo, su abuela era una mujer extraordinaria, y le creí. Se sentó, abrió su portafolio, acomodó sus gafas y comenzó. Explicó el patrimonio de la manera organizada y sin prisa de alguien que ha hecho esto cientos de veces y entiende que entre más despacio vayas, menos espacio hay para el caos. La casa en Coatepec, avaluada en 1.800.000 pesos. Una cuenta de ahorro con aproximadamente 320.000 pesos. Y entonces hizo una pausa, apenas, casi imperceptible, antes de decir, una cuenta de inversión que Consuelo había mantenido durante 4 décadas, que había crecido a 780.000 pesos. Hizo otra pausa. Hortensia puso las manos planas sobre la mesa. Dijo, ha habido algunos movimientos en los saldos de las cuentas desde la última evaluación del patrimonio. Y fue en ese momento que entendí por qué había estado tan tranquila cuando entré. Ya había decidido cómo iba a ir esto. Ya había escrito el guión. Yo era nada más un accesorio en él. Lo dijo con fluidez, sin dudar, de la manera en que alguien dice algo que ha ensayado hasta que suena a improvisado. Que ella había estado administrando las cuentas, que Consuelo se lo había pedido, que durante los últimos 2 años había sido ella quien manejaba todo. Las finanzas, las citas médicas, los medicamentos, el papeleo, mientras la salud de Consuelo se deterioraba. Dijo todo esto con una calidad particular en la voz que yo reconocí. Era la voz que usaba cuando quería sonar agobiada por su propia competencia, aplastada por su propia devoción. El licenciado Castellanos dijo, el saldo actual de la cuenta de inversión es de 97.000 pesos. Tomás dijo, en voz alta, ¿cómo que cómo? Yo no dije nada. Miré la mesa. El licenciado lo repitió, con calma. La cuenta había tenido 780.000 pesos al momento en que se ejecutó el testamento. Había habido una serie de retiros a lo largo de aproximadamente 22 meses, por un total de poco más de 680.000 pesos. El cuarto quedó muy callado. Hortensia lo llenó de inmediato, porque eso es lo que hace Hortensia. Llena el silencio antes de que nadie más pueda meter algo verdadero en él. Dijo que los retiros eran para el cuidado de Consuelo. Adaptaciones a la casa, equipo médico.
enfermeras particulares que el IMSS no cubría. Dijo que ella había manejado todo sola, sin pedir ayuda, sin que nadie le agradeciera, sin que nadie del otro lado de la familia apareciera a apoyar. Y luego me miró a mí, y su voz cambió. Se suavizó, casi, y dijo, sé que esto es difícil de escuchar. Sé que esperaba algo. Pero Renata no estaba aquí. Vino 4 veces el año pasado. 4 veces. Dejó ese número flotando ahí. Luego dijo, y creo que todos necesitamos entender que lo que está pasando ahorita, esta reacción, es algo que me ha preocupado desde hace tiempo. Desde que murió Silvia. Renata no ha estado bien. Lo dije en el velorio y lo digo aquí. Me preocupa. Todas nos preocupamos. Quiero que entiendan lo que hace esa frase en un cuarto. No te ataca directamente. No te da nada contra qué argumentar. Se envuelve alrededor de ti como algo que te cuida y le dice a todos los presentes que lo que digas a continuación debe verse a través del lente de tu inestabilidad. Es el arma más eficiente que he visto usarse en un cuarto silencioso, y Hortensia la había estado afilando durante años. La usó con mi mamá, la usó con cualquiera que se acercara suficiente para ver lo que estaba haciendo en realidad. ¿Alguna vez han estado en un cuarto así? Donde alguien usa el lenguaje de la preocupación para borrarte, donde dice, me preocupas, y lo que en realidad quiere decir es, no le hagan caso. Donde sabe exactamente a qué puerta tocar porque saben que vas a abrir, y luego usan esa puerta en tu contra. Quiero saber si han estado ahí. Díganme en los comentarios, los leo todos, y lo digo en serio. Porque lo que sentí en ese momento es algo que creo que nunca he descrito completamente, y quiero saber si lo reconocen. Lo que sentí fue un frío muy viejo y muy conocido. No pánico, no coraje, solo frío. El frío específico de tener 11 años y ver a tu mamá decidir no pelear y entender, por primera vez, que el silencio a veces es lo único que hay entre tú y algo peor. Tomás dijo, eso no es verdad. Su voz era firme, pero su cara no lo era. Hortensia no lo miró. Yo abrí mi carpeta. Tenía 3 correos impresos. Tenía el expediente del servicio de cuidados paliativos. Tenía la factura del contratista que instaló los agarraderos del baño y la rampa. 8 meses antes del primer retiro grande. Pagada de la cuenta de ahorro. Costo total. 24,000 pesos. Los puse sobre la mesa uno por uno, despacio, de la manera en que pones cosas cuando quieres que cada persona en el cuarto te vea haciéndolo. Dije, ¿tienes recibos? De las adaptaciones, del equipo médico, de las enfermeras. Hortensia dijo, ¿cómo dices? Dije, el seguro médico del IMSS cubría el 80% de la enfermera particular. La cama de hospital era un equipo en comodato, cubierto en su totalidad. El contratista que contrató mi abuela ella misma, 8 meses antes de que empezaran los retiros. Tengo la factura. Costo total, 24,000 pesos. Entonces te estoy preguntando por los otros 680,000. El cuarto se quedó muy quieto. La expresión de Hortensia no colapsó. Eso es lo que pasa con personas como Hortensia. No colapsan de inmediato, se recalibran. Se enderezó un poco. Dijo que yo no tenía idea de lo que costaba en realidad cuidar a alguien en ese proceso, que había gastos que yo no estaba considerando, que esto era exactamente a lo que se refería cuando dijo que estaba preocupada por mí. Esta incapacidad de ver el panorama completo, esta tendencia a fijarme. Y me quedé con eso un momento, porque lo siguiente es verdad. Ella no estaba completamente equivocada sobre lo que describía. Sí me fijo. Sí tengo dificultad para soltar las cosas cuando sé que algo no está bien. Mi mamá era igual. Mi abuela decía que las dos teníamos una terquedad particular con la verdad, que no podíamos hacernos las que no veían lo que veían, aunque fingir hubiera sido más fácil. Hortensia siempre llamó eso un defecto. Mi abuela lo llamó lo que eventualmente nos iba a salvar. Miré al licenciado Castellanos. Dije, ¿podemos continuar? Dijo, sí. Tomó su laptop y dijo que había un elemento adicional en los documentos del testamento que Consuelo le había pedido presentar en la lectura. Hortensia dijo, eso no. Ella no mencionó. El licenciado dijo, pidió específicamente que no se mencionara antes. Giró la laptop para que todos en la mesa pudieran ver la pantalla. Dijo,
Su abuela grabó un video de declaración 16 meses atrás, el mismo día en que actualizó su testamento. Pidió que se reprodujera en la lectura. No lo había compartido con ninguna de las partes antes de hoy. Y entonces le dio play. La mujer en la pantalla era más pequeña de lo que yo la recordaba, aunque la grabación tenía apenas 16 meses. Estaba en el sillón azul de terciopelo, el cardigan coral, las manos cruzadas en el regazo, completamente quietas, de la manera en que las cruzaba cuando ya había tomado una decisión y no quedaba nada más que decidir. Miraba directo a la cámara. Dijo, si están viendo esto, es porque ya me fui. Y les pido disculpas por el problema que probablemente ya empezó. Quiero decir algunas cosas mientras todavía puedo. Dijo, Hortensia, sé lo que has estado haciendo con la cuenta. Siempre lo he sabido. No dije nada porque no quería pasar los últimos meses de mi vida en guerra con mi hija. Pero guardé todo. Le di todo al licenciado Castellanos. Está en el expediente de esta sucesión. Hortensia hizo un sonido. No fue una palabra. Fue el sonido de algo que se queda sin camino. Consuelo siguió hablando. Dijo, quiero decir algo sobre Renata. Y aquí su voz cambió. La calidad cuidadosa y formal que había tenido hasta ese momento la abandonó, y entró otra cosa, algo que no tenía ninguna actuación adentro. Dijo, Renata tiene los ojos de su mamá y la terquedad de su mamá, y la manera de su mamá de quedarse muy callada cuando más le duele algo, para que creas que está bien y no está bien para nada. Puse las manos planas sobre la mesa. Dijo, he visto a esa niña sostenerse desde que tenía 11 años. La he visto cuidarse sola cuando nadie más lo hacía. La he visto querer a personas que no la quisieron bien de regreso, y la he visto sobrevivir eso sin volverse dura. Tomás hizo un sonido a mi lado. Lo escuché presionarse los dedos contra los ojos. No lo miré porque si lo miraba me iba a deshacer, y no me iba a deshacer en ese cuarto, no frente a Hortensia. Consuelo dijo, le dejo lo que siempre quise dejarle. Y le dejo esto. Hizo una pausa. Nada más un segundo. Te vi, Renata. Siempre te vi. Nunca fuiste invisible para mí. Ni un solo día. El video terminó. El cuarto quedó completamente en silencio. No el silencio de la gente siendo educada. El silencio de personas que acaban de ver pasar algo real y todavía no saben qué hacer con sus cuerpos. Tomás tenía las dos manos presionadas sobre los ojos, y los hombros se le movían, y no estaba intentando detenerlo. Tenía 24 años, y había perdido a su mamá 3 años antes, y a su abuela 14 días atrás, y había manejado 4 horas con su camisa mal planchada porque su hermana se lo pidió, y ahora estaba sentado en un despacho de loseta beige en la calle Enríquez, mientras su abuela muerta les decía que había visto todo, y que había planeado todo, y que los había querido a propósito y con especificidad, no de la manera general en que la gente dice que quiere a la familia, sino de la manera precisa y deliberada de alguien que lo había pensado bien y que decía en serio cada palabra. Yo lo entendía. Nada más no podía hacer nada con eso todavía. Tenía que seguir dentro de mi cuerpo unos minutos más. Hortensia estaba sentada completamente quieta. La actuación de compostura finalmente había costado más de lo que podía pagar. Lo vi pasar en tiempo real. La manera en que su cara mantuvo su forma durante unos 4 segundos después de que el video terminó, sostenida por pura memoria muscular, y luego algo por debajo se dio. No de manera dramática, nada más. El esfuerzo dejó de mostrarse. El blazer y el collar de perlas y la bolsa estructurada seguían exactamente donde los había colocado, pero la persona que los traía había ido a algún otro lugar. El licenciado Castellanos dejó que el silencio se quedara un momento. Luego puso sus gafas sobre su libreta y juntó las manos y dijo, de su manera precisa y sin prisa, que Consuelo le había señalado directamente los movimientos de la cuenta aproximadamente 18 meses atrás, que le había entregado documentación de cada transacción, que esa documentación había sido cruzada con recibos y facturas reales, de gastos de cuidado comprobados, y que la diferencia, el monto que no podía justificarse con ningún gasto de cuidado documentado, era 608,400 pesos. Que esa cifra, junto con el expediente completo,
ya había sido presentada ante el juzgado civil correspondiente para el trámite de la sucesión testamentaria. Que el patrimonio contaba con un mecanismo legal para restaurar la cuenta de inversión a su valor previsto, a través de un convenio de pago que él había preparado con anticipación. Dijo, la señora Consuelo previó que esto iba a ser necesario. Lo dijo sin énfasis, como un dato, como el clima. Hortensia dijo, muy quedito, ella sabía. El licenciado dijo, sí, lo sabía. Y entonces Hortensia tomó su bolsa, se paró, no me miró, no miró a Tomás. Miró un punto en algún lugar por encima de la cabeza del licenciado Castellanos, y caminó hacia la puerta, y la puerta no tronó. Nada más hizo clic al cerrarse, lo cual fue de alguna manera peor. Me quedé en el despacho del licenciado Castellanos otra hora después de eso. Había documentos que firmar. Había procesos que entender. El licenciado me explicó el trámite de la sucesión y el convenio de pago, y lo que significaba en términos prácticos para el patrimonio. Y lo hizo de la misma manera cuidadosa y minuciosa con que hacía todo. Y le agradecí eso porque tener algo concreto en qué concentrarme me impedía ir a un lugar al que todavía no estaba lista para ir. Tomás se quedó a mi lado todo el tiempo. En un momento puso su mano sobre la mía sobre la mesa. Lo dejé. No dije nada, y él no dijo nada, y eso era exactamente lo correcto. Cuando por fin salimos del edificio y llegamos a la calle Enríquez, el aire de marzo estaba pálido y frío, y olía a lluvia que todavía no empezaba. Me detuve en la banqueta. Levanté la cara. No hacía nada en específico, nada más lejos del suelo, y me quedé ahí un momento respirando. Tomás se quedó a mi lado. Dijo, ¿estás bien? Dije, todavía no sé. Dijo, es justo. Nos quedamos ahí unos segundos más. Luego dijo, sabía todo el tiempo. La abuela sabía todo el tiempo y nada más. Lo manejó. Dije, sí. Dijo, lo manejó sin que los últimos meses de su vida fueran una guerra. Dije, sí. Me miró. Dijo, es lo más de abuela que ha hecho en toda su vida. Y ese fue el momento en que casi me quiebro. Parada en una banqueta en Jalapa, con el reloj de mi mamá y los aretes de mi abuela, con Tomás a mi lado en su camisa mal planchada, el olor a lluvia próxima en el aire. Subí la mano y toqué el arete izquierdo. Nada más la punta del dedo contra el pequeño disco de oro. Y respiré y me sostuve, porque tenía 2 horas de camino de regreso a la Ciudad de México, y iba a necesitar estar dentro de mi cuerpo para eso. Si ese momento te pegó de la manera en que me pegó a mí cuando finalmente me lo permití sentir, cuando entendí que mi abuela había pasado el último año de su vida protegiéndome, en silencio, con metodicidad, sin decirme, sin pedir nada a cambio, sin hacer de eso algo sobre ella, dale like al video. Suscríbete si no lo has hecho. Es algo chico, lo sé, pero significa más de lo que crees, y lo digo en serio. Manejé de regreso a mi hotel. Me senté en el borde de la cama con mi vestido azul y el saco todavía puesto durante probablemente 10 minutos antes de moverme. No lloré. Todavía no estaba lista. Nada más me senté y dejé que el silencio fuera silencio. Luego saqué el teléfono y llamé a la única persona a la que siempre llamaba cuando pasaba algo demasiado grande para cargarlo sola. Mi amiga Nora, a quien conocí desde la primera semana de la universidad, que vive en Guadalajara ahora y tiene una niña de 2 años, y un trabajo que le gusta más o menos, y una pareja que la hace reír, contestó al segundo timbrazo y dijo, ¿qué tan malo estuvo? Dije, tenía un video. Nora dijo, ¿cómo? Dije, la abuela hizo un video, hace 16 meses. El licenciado lo puso en la lectura. Hubo una pausa. Luego Nora dijo, muy quedito, ay, Rena. Y eso fue suficiente. Eso era todo lo que necesitaba decir. Le conté todo. Le conté sobre Hortensia y la cuenta de inversión, y la documentación y el video. Le conté sobre la cara de Tomás cuando Consuelo empezó a hablar de los ojos de mi mamá. Le conté sobre el collar de perlas. El collar de perlas de Consuelo, que Hortensia traía puesto. Y sobre la manera en que la puerta nada más hizo clic cuando Hortensia se fue. Nora escuchó de la manera en que siempre escucha,
que es completamente, sin interrumpir, sin apresurarse hacia la parte donde todo estaba bien. Cuando terminé, dijo, ¿qué estás sintiendo ahorita? Lo pensé, dije, cansada, y, no sé, como si algo se hubiera acomodado, como si una cosa que había estado ligeramente mal durante mucho tiempo acabara de volver a su lugar. Dijo, eso es duelo y alivio al mismo tiempo. ¿Se sienten parecido? Dije, sí. Dijo, te quiso con tanta especificidad, Rena. Eso es lo que es. No fue general, fue específico. Quiero quedarme con eso un momento, porque creo que es lo que hizo que la versión de Hortensia fuera tan peligrosa y la versión de Consuelo tan devastadora en comparación. Hortensia quería a mi abuela de la manera en que algunas personas quieren, de manera condicional, transaccional, con una contabilidad corriendo de lo que se había dado y lo que se debía. Había estado presente, había manejado las citas y el papeleo y los medicamentos, y esas cosas eran reales, sí las hizo. Pero por debajo de ellas había una cuenta, una expectativa de retorno, una convicción de que la cercanía a una persona que se está muriendo te da derecho a lo que deja. Y Consuelo lo veía, probablemente lo había visto durante años. Y no se enojó por eso, no cortó a Hortensia, no pasó sus últimos meses en confrontación. Nada más. Documentó todo, planeó con cuidado. Se aseguró de que lo que había querido dar llegara a la persona a quien había querido dárselo. Eso no es el comportamiento de alguien confundida o manipulada o en declive. Eso es el comportamiento de alguien que entendía exactamente lo que estaba pasando a su alrededor e hizo una elección sobre cómo responder. Eligió protección sobre confrontación. Eligió precisión sobre drama. Me eligió a mí, y a Tomás, y a la memoria de mi mamá, sobre la paz con alguien que había confundido su paciencia con permiso. Me quedé en Jalapa una noche más. No fui a la casa de Coatepec. Todavía no estaba lista para eso. Para el sillón azul y el olor a cardigan coral, y la cocina donde mi abuela había hecho café todas las mañanas durante 40 años. Eso iba a requerir otro tipo de preparación. En cambio, manejé al panteón municipal justo antes de que oscureciera. Sé cómo suena eso. Sé que suena a algo de película. Pero quiero ser honesta sobre lo que realmente hice. Y lo que realmente hice fue manejar al panteón y estacionar el coche y caminar hasta donde la habían enterrado 12 días antes, y quedarme parada ahí, en el frío pálido de marzo, con el saco apretado, y hablar con ella. No en voz alta. No creo que hubiera podido en voz alta. Pero de la manera en que le hablas a alguien cuando ya no está, y todavía te quedan cosas que decir. De esa manera interior y callada, que es mitad memoria y mitad conversación, le dije que ya entendí. Le dije que comprendía lo que había hecho y por qué lo había hecho, y que no lo iba a desperdiciar. Le conté sobre la cara de Tomás en ese despacho. Le dije que sus aretes estaban tibios de mi piel y que probablemente nunca los iba a devolver. Le dije que yo también la vi, que siempre la había visto, que ella tampoco era invisible para mí, ni un solo día. La llovizna empezó mientras estaba parada ahí. Apenas, la clase que es más niebla que lluvia. Me quedé unos minutos más de todas formas. Luego caminé de regreso al coche y me senté en el asiento del conductor y finalmente me permití llorar. No 4 minutos esta vez, más tiempo que eso. El tipo feo, con la frente contra el volante, el que solo puedes hacer sola en un coche en un panteón bajo la lluvia, cuando no hay nadie mirando y llevas 2 semanas sosteniéndote. Cuando terminó me senté derecha. Me limpié la cara con la manga del saco. Me miré en el espejo retrovisor un momento. Los aretes de mi abuela, el reloj de mi mamá, mi propia cara. Manejé de regreso al hotel. Pedí caldo de pollo de una fondita a 2 cuadras. Me lo comí sentada con las piernas cruzadas en la cama con la tele de fondo para hacerme compañía. Y dormí 7 horas, que era más de lo que había dormido en 2 semanas. En la mañana, manejé de regreso a la Ciudad de México. Quiero contarles lo que pasó después, porque creo que la gente asume que cuando la verdad sale, todo se vuelve limpio y simple y resuelto. Como un nudo que finalmente cede y se abre solo y ya puedes avanzar. Así no funciona. Que salga la verdad no es el final de nada.
Es nada más el principio de un tipo diferente de trabajo. Lo primero que pasó fue el silencio. No el silencio tranquilo, el silencio completo. El que significa que los teléfonos que antes sonaban ya no suenan, que los grupos de WhatsApp que siempre tenían algo se apagaron, que las personas que tenían opinión sobre todo de repente no tienen nada que decir. Tenía 3 primas del lado de Hortensia, que en los 6 meses después de que murió mi mamá, me habían mandado mensajes ocasionales de ¿cómo estás? La clase que son suficientemente cálidos para sentirse como conexión, pero suficientemente vagos para no costar nada. Después de la lectura del testamento, esos mensajes se terminaron. Sin explicación, sin confrontación, nada más. Silencio. Lo noté de la manera en que notas un sonido que ha estado de fondo en tu vida tanto tiempo que dejaste de escucharlo, y luego un día desaparece, y el silencio es más ruidoso que el ruido que hubo. Nora me llamó 2 semanas después de que volví a la Ciudad de México, y me dijo que había escuchado por alguien. Una conexión mutua de la universidad que todavía tenía familia en Jalapa. Que Hortensia le había contado a la gente su propia versión de lo que pasó en la lectura. En la versión de Hortensia, el licenciado Castellanos había cometido errores de procedimiento. Los documentos estaban siendo impugnados. Renata había manipulado a Consuelo en sus últimos meses. Había llamado más seguido hacia el final. Había influido en la actualización del testamento. Me quedé con eso un momento cuando Nora me lo dijo. Luego dije, me está diciendo a la gente que manipulé a una señora de 79 años. Nora dijo, Consuelo no tenía demencia. Dije, eso lo sé. Nora dijo, todos los que conocían a Consuelo saben eso. Dije, eso también lo sé. Y sí lo sabía. Pero saber que algo es verdad y ser inmune al dolor de que te lo digan son 2 cosas completamente distintas. Me senté en mi mesa del comedor en la colonia Narvarte, con el teléfono en la mano y sentí el frío particular de eso. El frío específico que había sentido en el despacho del licenciado Castellanos. El que había sentido a los 11 años viendo a mi mamá absorber un insulto en la cena de Navidad sin pestañear. Y tomé una decisión. No iba a gastar mi energía peleando una historia que no tenía evidencia detrás, en una ciudad en la que no vivía, para un público que ya había decidido lo que quería creer. Iba a dejar que la documentación de Consuelo hiciera lo que Consuelo la había construido para hacer. El trámite de la sucesión tardó 4 meses. No les voy a contar todo porque la mayor parte fue papeleo y espera, y correos del licenciado Castellanos que leí con cuidado y guardé con cuidado, y respondí con cuidado, que es exactamente lo que Consuelo habría esperado que hiciera. Lo que sí les digo es que el convenio de pago se sostuvo, el patrimonio fue restaurado. Lo que Consuelo había querido que me llegara quedó protegido por lo que Consuelo había documentado, que es el ejemplo más preciso posible de su carácter. No dejó la justicia al azar ni a la buena voluntad de personas que ya habían demostrado que no la tenían. Construyó un mecanismo. El licenciado Castellanos me llamó cuando todo quedó finalizado. Dijo, todo ha sido procesado. Su abuela fue muy minuciosa. Dije, sí, lo era. Dijo, llevo 33 años en esto, y no es frecuente que vea ese nivel de previsión en alguien en su situación. Vino aquí 18 meses antes de morir. Me dijo exactamente lo que creía que estaba pasando. Me dio toda la documentación que tenía. Y me dijo, y lo estoy citando porque lo apunté, me dijo, licenciado, necesito que esto funcione aunque yo ya no esté para explicarlo. ¿Lo puede hacer funcionar? Dije. ¿Y qué le respondió? Dijo. Le dije que sí. Y lo decía en serio. Sostuve el teléfono un momento después de que dijo eso. Dije, gracias por haberlo dicho en serio. La noticia viajó de la manera en que viajan las noticias en una ciudad mediana. Despacio al principio y luego en todas partes a la vez. Me enteré por la conexión de Nora, el mismo canal por el que había llegado la versión de Hortensia. Excepto que esta vez la historia era diferente, porque el expediente del juzgado civil era de acceso público, lo que significaba que cualquiera con suficiente curiosidad podía encontrarlo. Y en una ciudad como Jalapa hay suficiente gente con suficiente curiosidad. No sé exactamente cuándo cambió el ambiente. Nada más sé que un día Nora llamó y dijo, ya saben. Y yo dije, órale. Y ella dijo, o sea todo mundo, Rena. Y yo dije, órale. No lo celebré. Quiero ser clara en eso. No había nada que celebrar.
Consuelo seguía muerta. Mi mamá seguía muerta. 680,000 pesos y 4 meses de trámite legal no podían reparar ninguna de esas dos cosas. Y la tía que había visto en todas las cenas de Navidad de mi infancia era ahora alguien con quien probablemente nunca volvería a hablar, lo cual no era una victoria, sino una pérdida específica encima de todas las otras pérdidas. Lo que sentí no fue triunfo. Lo que sentí fue un cansancio que llegaba hasta el fondo, y por debajo del cansancio, algo que empezaba a asentarse, como tierra que ha sido removida y finalmente se está quedando quieta. 3 semanas después de que finalizó la sucesión, me sonó el teléfono, y era un número que reconocí, pero que no había visto en casi un año. Mi prima Janelle, la hija menor de Hortensia, que tiene 33 años, y que siempre había sido la de esa familia que parecía ligeramente incómoda con la manera en que se hacían las cosas, que siempre se había reído un poco más rápido de lo necesario ante cosas que no eran del todo chiste, de la manera en que ríe la gente cuando quiere señalar que saben que algo está mal, pero todavía no han encontrado cómo decirlo. Casi no contesté. Contesté. Dijo, no sé si quieras saber de mí. Dije, te escucho. Dijo, quiero que sepas que yo no sabía. De la cuenta. De lo que hizo mi mamá. No sabía hasta dónde llegaba. Sabía que estaba manejando las cosas, pero no hice las preguntas que debía haber hecho. Dije, órale. Dijo, no te estoy pidiendo que la perdones. Ni siquiera te estoy pidiendo que me perdones a mí. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Con especificidad. Por no haber hecho las preguntas. Me quedé con eso un momento. Porque esto es lo que pasa con una disculpa que nombra la cosa específica. Es tan rara que una general y tan difícil de desestimar. Janelle no me llamó para sentirse mejor, me llamó para ser exacta, y la exactitud en mi familia siempre había escaseado. Dije, te lo agradezco, Janelle, en serio. Dijo, la abuela te quería tanto, espero que lo sepas. Dije, lo sé. Ella se aseguró de que lo supiera. Hablamos otros 20 minutos, con cuidado, como personas probando hielo, pero con honestidad. Me dijo que Hortensia no había impugnado los hallazgos de la sucesión, que había aceptado el convenio de pago, que había dejado de hablar del tema, lo cual Janelle dijo que era su propia clase de respuesta. No pedí detalles, no los necesitaba. Cuando colgué me senté en mi mesa y pensé en Hortensia durante mucho tiempo. No con coraje, con algo más complicado que el coraje. El sentimiento específico y complicado de entender a alguien claramente, y aún así, desear que las cosas hubieran sido distintas. Porque esto es a lo que sigo volviendo. Hortensia no estaba equivocada en que había estado presente. Había llevado a Consuelo al médico. Se había quedado con ella. Había manejado cosas que eran genuinamente difíciles de manejar. Eso era real. El problema era que lo había convertido en una transacción sin decírselo a nadie, incluyendo tal vez a sí misma. Había querido a su madre de la única manera en que sabía querer, que era con una contabilidad. Y luego había decidido que esa contabilidad le daba derecho a algo que no era suyo tomar. No sé lo que cuesta ser esa persona. No sé lo que cuesta pasar 2 años cuidando a alguien y al mismo tiempo tomando de ella, y convenciéndote de que esas dos cosas son compatibles. Creo que cuesta mucho. Creo que Hortensia ha estado pagando ese costo de maneras que nunca voy a ver del todo. Eso no justifica nada, pero la hace humana. Y necesitaba que fuera humana, porque la alternativa, convertirla en algo puramente calculador y frío, me hubiera hecho más fácil odiarla. Y no quiero pasar mi vida cargando eso. Le escribí una carta. No para mandarla. O no decidí de antemano si la iba a mandar. Nada más la escribí porque tenía cosas que necesitaba decir en algún lugar fuera de mi propia cabeza. Escribí, sé que crees que te ganaste lo que tomaste. Sé que en tu versión de esta historia, tú eres quien estuvo, y yo soy quien no estuvo, y que eso hace que el derecho no sea lo mismo que el robo cuando diste suficiente. Sé que esa historia tiene sentido para ti. Pero lo que tomaste no era dinero. O no era solo dinero. Lo que tomaste fue una decisión que mi abuela hizo con sus propias manos, sobre su propia vida, sobre a quién quería dejarle algo. Y esa decisión era de ella, no tuya. Siempre fue de ella. Escribí. Debí hacerle a mí lo que le hiciste a mi mamá durante 30 años.
Debí usar el lenguaje de la preocupación para hacer que la gente dudara de lo que veía. Debí hacerlo con tanta fluidez que creo que ya dejaste de saber que lo estás haciendo. Eso es lo más triste que puedo decir de ti. Y lo digo como cosa triste, no como cosa cruel. Escribí, no te voy a perseguir. No voy a seguir enojada. Tengo demasiadas cosas que construir. Me senté y lo miré mucho tiempo. Luego lo doblé y lo guardé en el cajón de mi mesita de noche. No porque me diera miedo mandarlo, sino porque me di cuenta de que mandarlo sería para mí, y ya le había dado suficiente energía a Hortensia. Lo que necesitaba ahora era guardarlo. Saber que lo había dicho en algún lugar, aunque fuera solo para mí. Le mandé a Tomás foto del primer párrafo. Nada más eso, sin explicación. Me contestó 4 minutos después. Está exactamente bien. Quédatela. Escribí, me la quedo. Escribió, bien. Oye, ayer planché una camisa bien por primera vez en mi vida. Escribí, mándame prueba. Mandó foto. Quedó bastante bien. Me llamo Renata Solís Ibarra. Tengo 29 años. Y estoy sentada en mi mesa del comedor en la colonia Narvarte un martes en la mañana de abril con un café que todavía está demasiado caliente para tomarlo, y la ventana entreabierta porque el aire por fin huele a algo que no es frío. Y pienso en mi abuela de la manera en que pienso en ella casi todas las mañanas. No con el duelo agudo y específico de las primeras semanas, sino con algo más callado. Algo que se siente menos como pérdida y más como compañía. Pienso en ella en su sillón azul, mirando a una cámara, diciendo lo que necesitaba decir. Pienso en los 16 meses que pasó sabiendo lo que sabía y eligiendo no gastar su último tiempo bueno en este mundo en conflicto. Pienso en la manera en que cruzaba las manos en el regazo cuando había tomado una decisión y no quedaba nada más que decidir. Pienso en ella diciendo, te vi. Nunca fuiste invisible para mí. Toco el arete izquierdo. Chico, de oro, tibio. No sé si puede escuchar algo de esto. No sé qué creo sobre eso. Pero sé que me dejó algo más que dinero. Me dejó un registro de lo que se ve querer a alguien con precisión y a propósito, sin llevar la cuenta, sin pedir nada a cambio. Me dejó prueba de que puedes ver lo que está pasando a tu alrededor con claridad, con suficiente claridad para documentarlo, para planificarlo, y aún así elegir pasar tu tiempo que te queda en algo que no sea guerra. Eso es lo que intento cargar hacia adelante. No la herencia, no la reivindicación, aunque sería mentirte si dijera que no la necesitaba. La manera en que ella quería, la precisión de eso, la negativa a convertir su amor en una transacción. Tengo 29 años y tengo 16,000 pesos de deuda en libros de la carrera, y un Volkswagen Jetta con 120,000 kilómetros, y un departamento de un cuarto en Narvarte, y un ascenso que finalmente, de verdad, se firmó el mes pasado. Tengo un hermano que ya plancha sus camisas y me llama los domingos. Tengo a Nora en Guadalajara y la tarjeta del licenciado Castellanos en mi cartera y una carpeta de documentos que espero nunca volver a necesitar. Y tengo los aretes de mi abuela, que me voy a quedar. Les dije al principio que estaba sentada en el despacho de un notario, viendo cómo mi tía le decía a todos en esa sala que yo no estaba bien, y que el licenciado Castellanos giró su laptop y apareció la cara de mi abuela. Les dije que les iba a contar todo lo que pasó en ese cuarto. Espero que ahora entiendan lo que estaba pasando en realidad en ese cuarto. No era una disputa legal. No era una familia derrumbándose. Era una mujer que había pasado 79 años viendo cómo hacían más chicas a las personas que quería, y que decidió, en silencio, con precisión, sin drama, que no iba a permitir que eso pasara una vez más. Lo vio venir. Lo planeó. Nos quiso suficientemente fuerte para que importara incluso después de que se fue. Esa es toda la historia. Antes de que se vayan, quiero preguntarles algo, y lo digo en serio. ¿Alguien los ha protegido en silencio de una manera que solo entendieron completamente cuando ya era demasiado tarde para agradecérselo? ¿Una mamá? ¿Una abuela? ¿Un maestro? ¿Un amigo? ¿Alguien que vio lo que venía e hizo algo al respecto sin hacerlo sobre sí mismo? Quiero saberlo. Déjenlo en los comentarios. Leo todos, y lo digo con más sinceridad de la que sé expresar. Si esta historia se quedó con ustedes, si algo en ella se sintió conocido, o verdadero,
o como algo que necesitaban escuchar hoy, denle like a este video. Suscríbanse para no perderse el siguiente y compártanlo con alguien que necesite recordar que ser visto claramente, por aunque sea una persona, es suficiente. Que cuenta, que dura. Me llamo Renata Solís Ibarra. Gracias por escucharme.